Comenzamos una interesantísima serie monográfica de artículos dedicada a las tablas dinámicas o pivot tables, en inglés. Como no puede ser de otra forma, tenemos que empezar definiendo y contextualizando las tablas dinámicas para aquellos que nunca han oído hablar de ellas o simplemente no las conocen. Para empezar, hay que saber ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica, definida de forma muy sencilla, es una tabla que ordena los datos contenidos en una o varias tablas que ya tenemos a priori, de forma que podemos decidir, y cambiar posteriormente con facilidad, qué campos o datos deben aparecer como filas y cuáles deben aparecer como columnas. A esta sencilla definición, sería justo añadirle más características, puesto que además de la configuración de las filas y las columnas, también pueden realizar otras acciones interesantes con los datos, como ordenar, filtrar, resumir y agrupar, etc. ¿Para qué sirve una tabla dinámica? La anterior definición no aclara al lector qué utilidad tiene la principal característica de las tablas dinámicas o pivot tables. Es decir, ¿para qué? ¿Y por qué? Hacer una tabla dinámica. Pensemos en una tabla de datos como esta. Con una tabla dinámica seremos capaces de que esta tabla de datos nos ofrezca información, es decir, datos combinados entre sí o resumidos de forma que proporcionan un nivel superior de utilidad. Vamos a ver un ejemplo. Podríamos conocer las ventas de cada uno de los vendedores en cada una de las rutas. Vemos cómo ahora la información se muestra en función de las rutas y los vendedores. Además, la cantidad de euros se resume en forma de suma. Lo que ha ocurrido es que esta nueva tabla nos ofrece más utilidad, pues ahora sabemos, de un vistazo, cosas como que las rutas menos rentables son las de El Bonillo y Casas Ibáñez, que las rutas más rentables son las del Jueves y la de Almanza, que el vendedor José Luis debe aumentar las ventas de las rutas del lunes y el martes, que el vendedor Pedro debe aumentar las ventas de las rutas del miércoles, y del Bonillo que el vendedor con más ventas en general es Pedro. Cuestiones todas ellas que, con la tabla original, sería muy laborioso averiguar. Ahora veremos cómo crear una tabla dinámica. En realidad, crear una tabla dinámica es un proceso sencillo, sin embargo, para conseguir que tenga un aspecto adecuado y que muestre los datos exactamente en la disposición que necesitamos, hay que dar varios pasos. Comenzaremos por explicar cómo crearla desde una sola tabla que tenemos previamente. Una tabla dinámica se crea a partir de una tabla normal de datos. Es indistinto que nuestra tabla origen sea una tabla normal de datos creada de forma espontánea, o que sea una tabla a la que se ha aplicado oficialmente, por decirlo de alguna forma, un formato de tabla mediante la opción Dar formato como tabla del grupo estilos de la ficha inicio. Creación de la tabla dinámica. Nos situamos en una zona libre de la hoja de cálculo donde podamos situar la tabla dinámica. En este ejemplo, vamos a situarla en la misma hoja, en la celda A3. Seleccionamos la ficha Insertar y después el botón Tabla dinámica que hay dentro del grupo Tablas. Nos aparecerá un cuadro de diálogo como este, donde debemos desplegar el botón para seleccionar el rango donde esté situada nuestra tabla origen. Debemos seleccionar toda la tabla, incluyendo la primera fila de títulos, que debe existir, claro está. Si nuestros datos tenían formato de tabla, esta tendría un nombre y será el que aparezca en el campo de selección. Si, por el contrario, nuestros datos no tenían formato de tabla, en el campo de selección de rango aparecerá la referencia al rango. Y hacemos clic en el botón Aceptar del cuadro de diálogo. En la ubicación elegida de nuestra hoja de cálculo, obtendremos algo similar a esto. Hasta aquí, lo que hemos hecho ha sido crear la zona provisional donde se situará nuestra tabla dinámica. Ahora hablaremos de la utilidad de los gráficos y sus aplicaciones. Estos gráficos permiten a las personas no especializadas interpretar mejor determinada información, haciéndola más entendible e interesante. Aun cuando presentan una cantidad limitada de datos y cifras aproximadas, permite reforzar los argumentos o conclusiones que una investigación presente. Proporciona una idea generalizada de los resultados. Características generales deseables en un gráfico. La proporción debe ser adecuada. No debe ser ni muy ancho, ni muy alto. Para un gráfico de 10 centímetros de ancho, la altura aproximada debe ser de 5 centímetros. Debe ser diseñado para una reproducción fácil y económica. Estar centrado en la página o en el espacio que ocupe, para llamar la atención del observador.
Debe explicarse a sí mismo, por lo que necesita la tabla de datos, el título, la escala, la leyenda y los símbolos. El gráfico debe ser conciso en la información que proporciona. Mostraremos cómo la encontramos dentro de Excel. Dentro de la cinta de opciones de Excel encontraremos insertar, damos clic sobre ella. Una vez dentro de ella nos dirigiremos a la parte donde observaremos cada uno de los gráficos disponibles. Para eso crearemos una tabla sin importar su capacidad, seleccionaremos el gráfico de nuestra preferencia. Determinadas. Podremos encontrar a su costado cada uno de estos gráficos detallados. Y así quedaría nuestro ejemplo.